Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy buenos días para toda nuestra teleaudiencia de Frecuencia F. Bendiciones. Soy Eliad Montes y le doy la bienvenida a Café Pastoral. Hoy, en compañía de la pastora Omaira Portilla, tendremos un tema muy especial: cómo crecer en medio de las crisis, cualquiera que sea. No piense solo en una crisis económica o emocional o algo de la salud o familiar, no, cualquiera sea la crisis. Para ello, quiero igual agradecerle por preferirnos y darnos la oportunidad de acompañarle. Y sé que usted espera nuestro tema, el cual esperamos siempre contribuya para que usted tenga una buena vida. Así que bienvenido, aún estás a tiempo de comunicarte con un amigo, un pariente, un conocido, alguien que pueda ser edificado con el tema que tenemos en la mañana de hoy. Pastora Omaira, muy buenos días y bienvenida a Café Pastoral. Buenos días, Pastor Eliad, y buenos días a todas las personas que están ya en sintonía. Damos gracias al Señor porque nos permite en esta mañana llevar una palabra acuerdo al tiempo que estamos viviendo, a las situaciones que se presentan diariamente, y es lo que nosotros estamos promoviendo desde Café Pastoral, de que usted esté al día con las situaciones, pero también al día en cómo resolver cada situación. Pastor Eliad. Muchos sienten que su vida se desestabiliza porque han considerado que su vida tiene que ser lineal. Y quiero iniciar a modo de introducción derribando este argumento, porque la verdad la vida no es lineal. La vida está llena de descontinuos, ¿sí? Es decir, necesité un padre y una madre para venir a este mundo, pero a la verdad tal vez no tendré un padre y una madre toda mi vida. Entonces habrá un descontinuo allí. Fui a la escuela, pero no siempre estaré en la escuela. Otro día pasaré a la universidad. No nací con cónyuge, pero un día tendré que casarme. Exacto. No nací con hijos, pero los tendré. Estos cambios, aunque si bien la vida tiene un hilo desde que nazco hasta que muero, a la verdad es descontinua. Y son estos cambios, Pastor Omaira, lo que hacen que algunas personas entren en crisis, porque siempre estamos a las puertas de algo nuevo, dejando algo viejo y entrando siempre a algo nuevo, terminando una etapa y comenzando otra totalmente diferente. Así que siempre estamos en un proceso de ser algo nuevo, en el proceso de estar aprendiendo siempre cómo superar lo que viví y cómo manejarlo. Hay un dicho, y es el que quiero tomar, Pastor Omaira: nadie nació aprendiendo. Y aquí es cuando no aprendí desde que nací a ser padre, lo aprenderé en el camino, a ser un cónyuge, un buen trabajador, un buen vecino. Son cosas que debo aprender, y no siempre tendré ni buenos compañeros ni buenos vecinos, no siempre viviré en la misma casa o en el mismo barrio. Así que quiero de entrada hacerle ver a cada uno de los que están allí con nosotros que la vida es un descontinuo y no es una vida lineal donde nada cambia. Al contrario, esto es lo que nos hace sentir que estamos vivos. Así que bienvenido a la vida, y si hay cambios, hay tiempo de crisis. Y simplemente, pastor, es lo que usted decía al inicio. Nacimos con padres, pero posiblemente en el transcurrir de la vida nuestros padres van a tener que partir o se van a ir de alguna manera. Cambiaron de ciudad, de trabajo, les tocó trasladarse y ya no los tenemos tan cerca, y un día partirán también. Entonces, igual el cónyuge, igual los hijos. La cuestión está en que se convierte en crisis cuando la gente se apega a las cosas, ¿sí? Entonces, la crisis del trabajo, me botaron, ¿y qué crisis? Pues hay que mirar, ¿sí? Porque muchas veces esto de que en mi trabajo se terminó allí mi contrato puede ser una gran oportunidad para algo mejor. Y si todo lo vemos así en la vida, pues no andaremos de crisis en crisis, sino de bendición en bendición, en victoria. Depende de cómo la persona ve, ¿sí? de la visión que tiene de cada cosa que sucede a su alrededor o en su propia vida. Bueno, usted dijo algo que me dejó pensando enseguida, y creo que vale la pena conversarlo. Son esas crisis que bien, yo puedo provocarlas, o llegaron porque hacen parte del entorno que cambió, ¿cierto? Exacto. Entonces, por ejemplo, ir a la escuela es algo que pasará en mi vida, ¿sí? No puedo decir que lo provoco porque alguien fue el que me matriculó y me compró uniformes y me llevó, ¿sí? Pero que yo pierda varios años de estudio, hay que ver entonces por qué está pasando. Es decir, hay crisis que yo las he provocado. Usted hablaba del que pierde el trabajo. Una cosa es cuando te votan por mal trabajador, porque eres irresponsable, porque no eres cumplido y eres mal. Tú has provocado esa crisis. Pero por otra parte está, la empresa quebró, quitó la sucursal que había en la ciudad y me despidieron.
pero si fui un buen empleado, estoy seguro que una puerta mejor vendrá Claro y se que abrirá. sí. Entonces, están estas dos cosas. Una cosa es cuando un matrimonio entra en crisis porque yo la provoqué por mis actos, mis Exacto. comportamientos, y otra cosa es porque fue el otro, la otra persona, ¿sí? La que sometió a situaciones que no debíamos vivir. Aquí vienen las dos posiciones. Uno, la crisis que yo provoco, Sí. o la que hace parte del ambiente. Ambas debo evaluarlas para hacer una autoevaluación y ver entonces los correctivos que debo Claro. tomar. Partió un ser querido, yo no lo provoqué, eso pasó. Entonces, esta crisis hace parte del ambiente y lo natural de la vida. Me parece interesante que los oyentes sepan que estos dos enfoques nos hace tener una perspectiva de responsabilidad totalmente diferente frente a la misma crisis. Así es. Bueno, pastor, pues encontré un concepto de crisis y es una situación grave o decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. Entonces vemos allí que en la crisis siempre se deben tomar decisiones, ¿sí? La crisis puede ser leve o puede ser grave, pero aún en las dos se debe tomar una decisión. Y la decisión ojalá que sea una decisión sabia, ¿sí? Una decisión que no solo me bendiga a mí, que no solo me beneficie a mí, porque vemos que muchas personas en medio de la crisis solo piensan en ellos. Y entonces pues cualquiera dirá, pero está bien. Pues sí, puede ser que esté bien, pero también si la decisión que voy a tomar en medio de la crisis afecta de manera negativa a mi entorno, entonces tendré que pensar bien qué decisión voy a tomar en medio de esa crisis. Miremos entonces, Pastora Mayra, las crisis y las etapas. Hablemos de esto de una forma muy amena para que el oyente entonces lo entienda un poco. Hablemos de un niño. Las crisis de un niño es porque no le dieron el tetero, ¿sí? Ajá, o sea, esa es la etapa de hacer los berrinches y hasta se le acepta, ¿sí? Porque es aceptable. Pero si de adulto y trabajador llora porque no le dieron algo en el trabajo y se desconsuela y arma berrinche, bueno, tienes que evaluarte porque no es la etapa para vivir ese tipo de crisis, ¿sí? Así que a lo largo de la vida que crecemos y nuestras etapas cambian, también hay crisis que deben quedar ya superadas una sola vez. Así que luego puede que nos convertamos en personas que vivimos en crisis. Si no me miran es una crisis. Si perdí el trabajo, bien, son ambientes, pero no deben bloquearme de ninguna manera. Aquí es cuando en la madurez que alcanzamos, que es una de las cosas que me gusta cuando usted habla de la madurez, porque es la forma en la cual yo manejo las crisis, ¿sí? Y cómo logro manejar los cambios que hay. Y yo le hablo al que está allí con nosotros. Uno de los consejos que le doy es en cada etapa de su vida, en su niñez, en la adolescencia, en la juventud, las crisis que vivió deben quedar allí. Resumo de la siguiente manera: yo le acepto a un adolescente que diga, uy, yo no sé si siento amor, si no siento amor, si seguir o no seguir, si le hablo o no. Pero una pareja de adultos, sí, que ya no sepan manejar los sentimientos, ni las relaciones, ni las emociones que sienten, sino que es un cóctel y se desestabilizan por algo sentimental o porque alguien hizo, me parece que no es la edad para vivir ese tipo de crisis. Exacto. Porque cada etapa las tiene y debemos crecer y madurar con cada una de ellas. De acuerdo a la etapa en la cual vamos. Y eso es importantísimo, pastor, porque en realidad uno lo ve diariamente, personas en esas crisis emocionales, ¿sí? Un adulto comportándose como un adolescente y uno mira y uno le parece, ¿cómo así? ¿Qué pasó acá? Pero justamente es eso, por la falta de madurez, porque como usted dice, debemos ir creciendo de acuerdo a las etapas que estamos viviendo. Si estamos en la edad de la adolescencia, pues allí es donde se definen muchas cosas y ellos están aprendiendo, pero si nosotros podemos ayudar a que ese joven se direccione de manera correcta, pues lo hacemos. Pero también llegarán momentos en que los adolescentes tendrán que decidir por ellos mismos, ¿sí? Entonces también Dios quiera y así sea que ellos tomen decisiones correctas aún en esa etapa, pues que es de cierta inmadurez en ellos. Pero la inmadurez también en un momento puede cambiar a medida que la persona va aprendiendo aún en esa misma experiencia que está viviendo, ¿sí? Porque yo le digo a la gente, inclusive pareció como muy chistoso hablando con alguien ayer, yo le decía, esta persona de seguro solamente pasó por la universidad, nunca entró. Porque, o sea, deja ver muchas cosas. Ciertas personas dejan ver muchas cosas en sus comportamientos, en sus actitudes, en la forma como responden ante las situaciones. Entonces nosotros, yo creo que en esta mañana tenemos que guiar a nuestra audiencia allí
que ellos se centren bien y miren bien, porque cada crisis yo siempre pienso que es una gran oportunidad para aprender algo. Y el que no aprende de la crisis, pues ahí sí estará en una gran crisis, me imagino. Pues mire, ya que usted lo habla, antes de ir a la pausa, hablaremos un poco más, pero quiero dejar esto en los oyentes. Las crisis son difíciles cuando pierdo el juicio mío claro. Y el juicio de las cosas y pierdo el propósito de lo que estoy haciendo y Exacto. Lo que estoy viviendo. Si pierdo el propósito en la escuela, me desenfocaré y no me importará si pierdo el año o no, igual con la universidad, igual con la familia, con los sentimientos. Pero cuando en medio de la crisis mantengo el propósito, y lo digo de la siguiente manera: si en medio de la crisis matrimonial yo vuelvo al propósito que yo le juré a esta persona que solo la muerte nos separaría y que llegaremos a viejitos juntos y nos amaremos en las buenas y en las malas, si no pierdo ese propósito, entonces será más fácil surfear cualquier dificultad que se presente Exacto. Sin vivirlo como una crisis que acabará absolutamente todas las cosas. Entonces, de eso quiero que hablemos un poco, pastora, cuando volvamos de esta pausa. Siga allí con nosotros porque ya tenemos más de este tema, cómo crecer en las crisis, en Café Pastoral. Ya volvemos. Estás en Café Pastoral, 1370 AM. En las crisis hay que transitarlas de alguna manera con naturalidad. Si nos afanamos, si nos angustiamos, esa primera etapa de la crisis hará que usted pierda el control, el cual nunca debe perderlo. Atraviese las crisis, pero con el control y el dominio sobre las cosas. Pastor Omaira, hay que resolver bien las crisis porque las crisis precisamente se dan en esas etapas de transición, donde algo está terminando, pero a la vez algo está comenzando. Exacto. Por eso es tan importante atravesar las crisis con madurez, con tranquilidad y no cometer errores, porque tras que hay presión y ansiedad, una mala decisión en el tiempo de la crisis nos puede llevar a empezar la nueva etapa con errores grandes y nos hace cargar con el peso de esta crisis anterior. Por ello, apliquemos esto. Un cambio de trabajo, la pérdida de un ser querido, casarnos o tal vez un divorcio, una separación, son tiempos de crisis y transicionales a la vez. Así que concluir el primer proceso es fundamental para empezar el nuevo. Así que la etapa del duelo en el tiempo de la crisis debo vivirla para sanear todo lo que quedó atrás. Exacto. Porque es una nueva etapa. El problema de algunos es que viven tantas crisis pero ninguna la superan. Así que cada paso que da lo llevan arrastrando. La crisis económica cuando pasó la crisis económica, la crisis emocional cuando atravesó una mala crisis sentimental, la crisis familiar cuando cargó esa crisis con la familia, en fin, todas estas cargas no las concluyó bien, no vivió bien las crisis, no las superó, no las manejó y vive arrastrando a cuestas todas las crisis. Desde que era un niño que lo abandonaron, todavía vive con esa crisis. Exacto. Desde que fue maltratado, vive todavía con esa crisis, no la superó, no la manejó y son personas que llegan a la etapa adulta con una carga tan grande que ahora no disfrutan lo que tienen. Ahora ya tienen trabajo, tienen casa, tienen familia, pero no disfrutan lo que tienen y no viven en paz, porque no vivieron muy bien esas etapas de crisis y no las concluyeron para empezar bien la nueva etapa de la vida. Pues pastor, así encontramos muchas personas y el consejo de parte de Café Pastoral para estas personas que posiblemente en alguna de esas etapas se estacionaron en esa crisis y no avanzaron, es que aprendamos a que cada crisis nos ayudará para llegar a una nueva oportunidad de muchas cosas que posiblemente inesperadas para nosotros, que posiblemente mucho más mejores, perdone la redundancia, mejores aún, y nosotros muchas veces nos negamos a disfrutar de esto por estar allá estacionados en el ayer, en el pasado. Yo pienso que la palabra del Señor es clara cuando dice olvidemos lo que quedó atrás y proyectémonos hacia adelante, hacia la meta, hacia el propósito, hacia lo que Dios tiene para nosotros, porque si estamos caminando con el Señor, de seguro que Dios tiene mejores caminos y pensamientos mucho mejores para nosotros, para darnos el fin que esperamos. Así que vamos a avanzar. En este año de la visión perfecta vamos a avanzar, vamos a caminar con paso firme, sin mirar atrás. No seamos, yo siempre digo, no seamos como la mujer de Lot, que miró atrás y quedó allí, estacionada. Entonces yo pienso que lo que Dios quiere es que cada crisis aprendamos algo, que cada crisis nos ayude a crecer y que cada crisis la veamos como una oportunidad de aprender algo nuevo. Ahora que usted lo dice, a priori, es decir, a ligereza, cuando está empezando una crisis,
no podemos valorar si será para bien o para mal. Exacto. Porque todo dependerá cómo la persona afronta esta crisis y esta realidad, porque frente a la misma circunstancia no todos responden de la misma manera. Lo que a uno los estimuló a mejorarse y superarse, para otros fue como ponerle un pie encima o un techo. Y aquí quiero hablar porque hay alguien que hoy está empezando una crisis y siente que todo es para mal por el cóctel de emociones que siente, sí. y no sabe cómo terminará, pero no es la hora de valorar si esto será positivo o negativo. Lo sabremos solo cuando lo superemos. Exacto. Si lo superamos, entonces saldremos más fortalecidos, y lo que era para nuestra muerte nos hizo más fuerte. Lo que era para el llanto y el dolor, sí, lloré y me dolió, pero lo superé y me adelanté a lo que venía. Hay una pequeña historia que gira en torno a aquel maestro que iba con el alumno por el campo, una finquita pequeña, un campesino con la señora, un hijo, y solo vivían de ordeñar la leche de la vaca, perdón, ordeñar a la vaca y vender la leche, y con esto se ganaban el día. Cuando se fueron, el maestro mandó al muchacho que les matara la vaca, y el muchacho se regresó y les mató la vaca. No entendió lo que estaba haciendo, pero le obedeció. ¿Qué hicieron? Pues ellos siguieron su camino. Varios años después regresan por el mismo camino. El maestro lo envía a que mire a los que le había matado la vaca y que buscara el ranchito viejo, y no encontró un rancho, encontró una gran hacienda con cultivos y más ganado. Y eran los mismos. ¿Y qué le preguntó? La respuesta fue sencilla. Les resumo toda esta historia. No, un día encontramos la vaca muerta, cuentan ellos su gran testimonio. No supimos qué hacer. Lo primero que se me ocurrió fue, como la mataron, pues la acababan de matar, fui al pueblo y vendí la carne. De regreso me ofrecieron grano para sembrar, así que traje grano y sembré. Cuando coseché, que fui una gran cosecha, pues compré más grano y compré más ganado. Le resumo la historia. Hoy por hoy esa era una gran hacienda, porque lo que en un comienzo parecía ser para mal, como la desgracia, la forma en que se afrontan las calamidades son las que nos dan un buen comienzo para una nueva etapa. Tal vez hay alguien, Pastor Omaira, que hoy está solo porque fue abandonado. Pues supera esto y hágalo bien, porque solo así será para bien. Si de alguna manera usted perdió el trabajo, pues afróntelo, desenvuélvase, busque la creatividad en sus manos. Usted tiene poder en sus manos para hacer riquezas, tiene dones, tiene talentos. Atraviéselo bien, y luego usted dirá, esto no fue para mal, sino que fue para bien. Pero si se echa a llorar, si se echa al llanto, al luto, y no puedo y no soy capaz, se echó a morir, ya se murió. Así de sencillo. Así que a priori no evalúe si esta crisis que empezó es para bien o para mal. Demuéstrelo usted y demuestre que era para bien. Así es, me hace recordar usted, pastor, otra historia, bueno, día de historias, de un niño que su papá siempre, pues padre, que hacía el rol de mamá también, y el padre siempre afanado para que el niño llegara temprano a su clase, y muchas veces el niño no alcanzaba a desayunar por la hora y desayunaba en el camino, y bueno, y todas esas circunstancias que se presentan allí. Y el niño estaba entrando en una crisis, porque él decía, yo veo a mi papá afanado, yo veo a mi papá demasiado preocupado por mí, si yo le digo algo puedo empeorar la situación. Entonces el niño siempre guardaba silencio, en la escuela vivía cosas, siempre guardaba silencio, de todo lo que pasaba él guardaba silencio, hasta que un día decidió hablar. El niño dijo, no, pero yo voy a hablar, yo veo a todo el mundo feliz, todo el mundo juega, todo el mundo habla, y yo porque me quedo callado en todo, ¿sí? Sufriendo ahí mi crisis. Entonces el niño un día tomó la decisión de hablar, y con el primero que habló fue con el papá. Un día dijo, papá, ¿y cómo es tu trabajo? Porque él jamás preguntaba nada, solo era silencio. Y el papá le dice, no, yo trabajo amansando perros. Y el papá empieza a decirle, yo hago esto, esto, esto y esto. Y entonces el niño le dice, ¿y cómo haces tú para que el perro te obedezca? Entonces dice, no, yo le pongo una cadenita, ¿sí? Yo le pongo una cadenita, lo saco a pasear, le enseño cuándo saltar, cuándo hacer esto, cuándo hacer lo otro, que no debe dañar nada. Pero al final el niño concluye diciendo, yo quiero que me coloques la cadenita. Y entonces el papá suelta a llorar porque no se había dado cuenta todo lo que estaba pasando con su hijo. Entonces su hijo también, o sea, fue un momento de llanto, pero de cerrar heridas y de empezar una nueva etapa los dos. Entonces yo pienso que de pronto puede haber alguien hoy así, que de pronto está en la crisis más grande de su vida, en silencio, sufriendo en silencio, habiendo muchas personas de pronto a su alrededor que pueden ayudarle, que pueden darle un buen consejo, que pueden alentarlo, que pueda acompañarlo en ese proceso y salir adelante en victoria. Puede ser que haya alguien ahorita que esté sufriendo una gran crisis y que piense, hasta aquí llegué,
y estoy tan solo, pues quiero decirle que no estás solo, hay mucha gente a tu alrededor que están dispuestos para ayudarte. Así que es el tiempo más bien de levantarnos en medio de la crisis. Muy bien, vamos a una pausa. Cuando regresemos hablaremos un poco más. Peligros y oportunidades en tiempo de crisis. Ya volvemos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Hablemos un poco de los peligros y las oportunidades. El peligro es quedarnos en una crisis que ya pasó. Un ejemplo, su etapa de pobreza ya pasó y ahora usted vive bien, pero su mentalidad sigue siendo de aquella crisis. Por otra parte, la etapa del abuso ya pasó, ya nadie te abusa, nadie te maltrata, sin embargo tú vives como si hoy fueras abusado todavía. La etapa del abandono, Pastora Mayra, ya pasó, ya no estás abandonado, ya tienes una compañía, tienes familia, tienes hijos, pero tú vives todavía con esa experiencia de aquella crisis. Esto es triste porque ese es el peligro de no superar las crisis. Esto hace entonces que la persona, el cerebro no distinga entre lo que pasó y lo que está pasando hoy. Hoy no está viviendo lo mismo, pero sigue llorando por la misma crisis. Sigue sufriendo por el mismo abandono. Se siente ahora que todos le van a hacer daño, que todos lo van a amenazar, que todos se van a aprovechar de él. Y se cierra él en oportunidades y no da los pasos que debe dar en la vida. Le da miedo dar el paso de independizarse, le da el paso de casarse, le da miedo el paso de tener hijos, le da miedo el paso de la vejez, de la etapa adulta y vive con miedos. Pues esos son los peligros de no superar las crisis, porque si bien hoy hay comida, techo, familia, abrigo, trabajo, salud, él vive como si no lo tuviera y no disfruta lo que tiene. Y que hay muchas personas así, pastor, por todos lados encontramos personas así, con muchos miedos y muchos temores y perdiendo oportunidades, ¿sí? Perdiendo grandes oportunidades, pero pues bueno, como dijimos al principio, nosotros cada día debemos enfrentar esas situaciones llamadas crisis y bueno, enfrentarlas con gallardía, enfrentarlas con mucha fuerza, con la fe suficiente de decir, bueno, aunque de pronto esta crisis la veo muy negativa, pero la voy a enfrentar y sé que la voy a superar. Yo pienso que todo está en la decisión que cada uno tomemos, ¿sí? Entonces, como usted decía, lo de la vaca, eso pasa y en la vida nos pasan muchas situaciones. Fíjese, en mi caso, yo desarrollé una alergia tremenda a todos los lácteos, embutidos, ropa de algodón, una cantidad de cosas. Y entonces yo decía, bueno, ¿entonces qué voy a comer? Porque me prohibieron muchísimas cosas para mantener buena salud. Pero yo empecé a hacer caso y dije, bueno, lo voy a hacer por mi salud. Y al cabo de 2 o 3 meses ya esos manchones que se producían en mi piel y todo por causa de esto pasó. Sí, yo lo podía ver como una crisis terrible en mi vida. Yo dije, no, pero lo voy a hacer. Y empecé a cuidarme hasta el día de hoy y nunca más eso volvió a mí. Entonces aprendí a alimentarme de manera más sana y más correcta. Entonces eso me ayudó a mí para que yo ahora, muchas personas que están desarrollando esas alergias que yo estaba desarrollando en ese tiempo, les digo, ten cuidado con lo que comes. Mi crisis puede ayudar a otra persona. ¿Sí? Si la vemos de esa manera, de forma positiva, todo lo que yo viva, sea negativo o positivo, me tiene que ayudar para aprender algo de ello y con eso ayudarle a otros. También en algún momento Dios colocará gente en el camino con una crisis similar a la nuestra y nosotros podemos ser para ellos un referente para decirle, mire, puedes hacer esto, esto y esto, yo también lo hice y me funcionó. Ya que usted lo dice, esa es la otra parte, la oportunidad. La oportunidad. ¿Sí? Junto con los peligros, pues también hay que ver las oportunidades. Viéndolo de esa perspectiva, quiero añadir algo. Lo normal en una crisis es que busquemos solucionarla inmediatamente, ¿sí? Y busco la solución y si no la encuentro me frustro. Exacto. Cuando no tengo la solución porque no depende de mí, entonces viene la otra parte. Debo aprender a manejar la crisis y a convivir con ella, ¿sí? Por ejemplo, cambiar una dieta es algo que debo aprender a manejarlo. Así que donde voy a comer tendré los cuidados y debo manejarlo bien, no frustrarme por esas cosas. Tener que vivir ahora medicado con un medicamento porque es el que me regula y hace que mi cuerpo funcione bien, es algo que debo aprender. No puedo suspender el medicamento de la noche a la mañana y ese es el problema, que algunos renuncian a esto, no lo quiero. De manera emocional, y no lo acepto. Allí
y entran en choques, ¿no? Entonces hay cosas que debo aprender a manejarlas. Vivir con una limitación física porque ya los años me han llegado y tal vez mi cuerpo no, pues ya siente el paso de los años, no frustrarme por ello. Debo aprender a hacer las cosas ahora de una forma diferente, acostarme, levantarme, comer, salir, ahora es de una forma diferente. Eso entonces hay que aprenderlo. Uno, si bien busco la solución, pero si lo que busco no lo encuentro, es decir, no puedo solucionar la crisis porque llegó y se quedará, pues debo aprender entonces a convivir con ella para que no se convierta en una tortura. Yo creo que ahí es el momento de ajustar todo, ¿sí? Para poder llevar esa crisis y hasta disfrutar, pastor, porque hay gente que dice, bueno, muchas personas, conozco a una que le quitaron las 2 piernitas, un señor, pues ya no puede hacer lo que antes hacía porque caminar y correr y todas esas cosas que hacía, ir y venir tan rápido, ahora lo hace en su silla de ruedas, pero lo sigue haciendo. Entonces ya el trabajo que él hacía, que le tocaba de pie, ahora lo hace sentado. Yo le dije, pero sáquele provecho a las manos que tienes. Ahora haga alguna labor donde no tengas que estar tanto para allá y para acá. Más, sin embargo, él me dice, no, pero yo aprendí, dijo así, yo aprendí a ir y a venir en mi silla de ruedas, a no depender de otra persona. Entonces, no se quedó en la crisis, la superó y ahora le está sacando provecho y mucha gente aplaude esa actitud positiva de él. Mi abuelo materno, en sus últimos años, él tuvo que lidiar con el mal de Parkinson. Y fueron años difíciles, pero pude ver a mi abuelo que en medio de su enfermedad era un hombre feliz. Sus movimientos eran tan involuntarios y fuertes, pero él recuerdo que nos hacía reír aún con su enfermedad, porque él nos decía, vengan que los voy a cargar, y temblaba y nos cargaba en sus piernas, entonces lo hacía algo divertido, ¿sí? Nos brincaba en sus piernas que se movían involuntariamente y nosotros jugábamos en sus piernas enfermas, pero él era feliz con ella. Entonces luego él decía, ya yo no puedo quedarme quieto, y entonces agarraba la mecedora y se movía con la mecedora, pero lo hacía para hacernos feliz a nosotros también. Para comer, en últimas, él no podía comer con las cucharas pequeñas, sino con una cuchara de revolvera y el arroz. Decía, ya yo no puedo ni comer porque cojo un poquito y lo poquito cuando llevo ya no me queda nada en la boca. Y se reía con nosotros de eso y se tomaba fotos con su cuchara grande. Es decir, hay cosas que yo no puedo cambiar, pero sí puedo afrontarlo de una forma diferente. Debemos recordar que junto con la crisis que yo vivo, también sufrirán los que están a mi alrededor si yo lo veo como algo sufriente, pero los demás será llevadero si yo lo llevo también de forma agradable. Exacto, me hace usted recordar en este momento la crisis que vivió la Sulamita, cuando el niño se le enfermó. Pues que se le muera un hijo a uno y uno diga, no, paz, todo está bien. Cuando le preguntaban, ella decía, paz, todo está bien, ¿sí? Pero el niño estaba muerto y ella salió a buscar al varón de Dios, ¿sí? A ver qué decía Dios respecto a esta crisis. Y yo pienso que si la respuesta de Dios fuera sido, no, el niño no vivirá más, yo creo que ella lo fuera enfrentado con valor. Pero bueno, la decisión fue que Dios resucitó a su hijo a través del profeta. Y hasta ahí llegó su crisis, pero en el momento de la crisis yo no la veo allí desesperada, no la veo que perdió el equilibrio, no la veo diciendo cosas negativas, no la veo buscando culpables, no la veo desesperada. La veo una persona equilibrada, una persona que sabía dónde ir en medio de la crisis. Posiblemente, pastor, eso es lo que pasa con muchas personas hoy, que no saben a dónde ir o a quién ir en el momento de la crisis. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos tendremos la conclusión de nuestro tema, cómo crecer en las crisis, en Café Pastoral. Ya volvemos. Estás en Café Pastoral, 1370 AM. Los tiempos difíciles que vivimos forjan el carácter de la persona. Y no solo el carácter, sino que también modelan la existencia de la persona. Todo lo que vivimos habla de nosotros, y cómo lo afrontamos dice quiénes somos en realidad. En el tiempo que algo te lleva a la ira es que sabrás si la manejas o no. En el tiempo que la depresión llega es cuando sabes si eres una persona fuerte emocionalmente o no. Cuando alguien te afronta con ira, con enojo, te hace desplantes o te abandona, es que empiezas a descubrir quién eres en realidad. Así que todo lo que vivimos forja nuestro carácter.
Algunos, una vida fácil, pues no tendrán una vida con carácter. Cuando llegue la crisis, esto los golpeará muchísimo. Pastor Omaita, ¿qué hacer? ¿A dónde ir cuando pensamos en un tiempo de crisis? Porque hay gente que se bloquea y esa es una de las conclusiones que le doy a las personas. Primero hay que afrontar las realidades sin bloquearnos, ¿sí? Y debemos afrontarlas de la mejor manera. Sí, yo pienso, como decíamos al principio, pastor, que todo esto hace parte de la vida. Cuando uno ve todas las cosas así, esto también hace parte de la vida. Es lo que digo yo, ¿no? Algo Dios querrá enseñarme y algo tendré que aprender acá, en este momento. Ahora, ¿qué necesito? Necesito primeramente sabiduría, la sabiduría de lo alto para saber qué hacer y cómo hacerlo en ese momento de la crisis. Quiero hablarle a eso, el añadir habilidades, ¿cierto? Y de pronto capacidades. Son dos cosas, porque al comienzo no las tenemos, no somos diestros en algo. Pero ahí es donde fluyen. Ahí es donde hay que desarrollarlas. Y si yo veo que esta crisis me está provocando ese problema, es porque debo fortalecer esa área de mi vida para que no me genere ese problema. Porque a todos no les genera la misma emoción ni las afrontan de la misma forma. Uno de mis consejos es, entonces, en el tiempo de la crisis debes crecer primero en la habilidad, debes tener la habilidad de resolver las cosas aún sobre la marcha, tal vez aprender a improvisar y tomar responsabilidades que no son mías, sino de otros. Por ejemplo, alguien abandonó y de la noche a la mañana me doy cuenta que yo soy el hermano mayor y papá no está y mamá tampoco y me toca asumir la responsabilidad de mis hermanos. Entonces allí debo aprender a desarrollar habilidades que creía que no tenía, pero la crisis me lleva a tomar una figura de liderazgo que se convierte en algo extraordinario, que bendice la vida de otros. Y por otra parte es la capacidad. Y la capacidad, muchos hablan de resiliencia y no lo quiero limitar solo a la resiliencia. La capacidad es aumentar mis dominios, extenderme un poco más allá. La capacidad tiene que ver con el poder interior que tenemos cada uno de nosotros de resolver, de responder a los problemas que vienen, absorber los impactos y devolver a los demás lo mejor que tengo, lo mejor que soy. Así que lo malo que vivimos en las crisis no es para yo ser malo. Aquí debo tener la capacidad de tomar el veneno que otros dan, las envidias, como algunos lo llaman, y que eso no me afecte, sino devolverlo. Yo me encuentro gente, pastora, ay, no sé qué hacer porque es que en el negocio donde estoy todos me tienen envidia y no sé qué hacer porque el del uno me envidia. Y yo digo, un adulto hablando así, de que el del local al frente me tiene envidia y todos me tienen envidia y me hacen la mala. No. Debemos tener la capacidad de afrontar todo lo que pase sin que esto nos afecte. Entonces, la capacidad para mí es importante en las crisis. Bueno, sí, como usted decía, pastor, concluyendo ya, la capacidad que tenemos, las habilidades que tenemos ahí empiezan a fluir. Pedirle a Dios sabiduría de lo alto para saber cómo solucionar esta situación o cómo salir de ella prontamente. Y yo creo que la otra sería buscar ayuda de otras personas. Y esto de buscar ayuda no es símbolo de debilidad mía ni nada de eso, sino pues Dios siempre usará personas para ayudarnos. ¿Sí? Él usará a esas personas y esas personas serán posiblemente esos instrumentos de Dios que nos van a aconsejar, que nos van a direccionar o nos van a contar cómo Él pudo en algún momento salir de su crisis y eso nos puede ayudar. La ayuda. Y pues en este tipo, pues lo importante es escoger bien la ayuda. Recordemos que no todo lo que me brinda una salida es la ayuda correcta, ¿cierto? Porque algunos buscando una salida caen en huecos más profundos. Así que cuando estás en una crisis económica y llega, mire, y págueme diario Ay, no. O sea, ese tipo de ayuda, no, ¿sí me va a entender? Yo sé que usted no lo ha enfocado de esa manera, pero quiero hacerle la salvedad a los que nos oyen de que no todas las puertas que se me abren serán para una salida. Exactamente. Algunos se aprovecharán y abusarán. Usted está en una crisis y dice, mire, le vendo esto porque estoy en una crisis. Usted no pierda el control porque de no se te van a aprovechar. Exacto. La ayuda viene de aquellas personas, primero, que tienen más experiencia que tú. No busquen a alguien inferior. Dos, tienen más conocimiento y tienen una vida digna donde tú te reflejas en ellos y recibes la ayuda que necesitas. Claro. Entonces, pasar esto por la brújula de la palabra de Dios, que la palabra de Dios siempre nos va a indicar el camino a seguir. Y yo pienso que
No debemos mirar la crisis como algo que nos va a matar o va a acabar con nuestras vidas. No, veamos la crisis de otra manera, bajo la óptica correcta, que es la de Dios, y decir, si esta crisis Dios la permitió, o esta situación, aunque yo estoy bien con Dios en la palabra, viviendo, obedeciendo, haciendo caso a lo que Dios me dice, y si Dios permite esta crisis, pues Romanos 8:28 dice, todo te ayudará para bien. ¿Sí? Aunque en el momento no lo entiendas, no lo comprendas, no lo veas así, pero sé que más adelante lo vas a comprender y vas a disfrutar esa Resumiendo hoy entonces, la vida no es lineal, no, es discontinua, exacto, tiene cambios. Cada crisis está cerrando una etapa anterior y dando comienzo a una nueva. Tenemos que manejar bien las crisis para no empezar esta nueva etapa con cargas de crisis anteriores y problemas que tuvimos. Por otra parte, pues todos tenemos la capacidad de movernos en la vida y resolver los problemas que se nos presenten, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así que en usted está la capacidad porque Dios se la ha dado y está su espíritu que le ayudará en aquellas áreas que usted dice, en verdad, yo no puedo y no soy capaz. Sí, sí lo eres. Ánimo y supera y crece tú en medio de las crisis. Pastor Omaira, gracias por acompañarnos hoy en Café Pastoral. Bueno, pastor, es un placer haber podido estar y compartir esta palabra de vida y de bendición con todos los que en este momento están en sintonía. Usted seguirá con nuestra programación porque hay mucho más. En nuestro interior se encuentra la capacidad de aceptar, incluso obtener ayuda. Si esta palabra ha sido para ti, guárdala en tu corazón, compártela con aquellas personas que también lo necesiten y que a través de ti ellos puedan ver que usted ha crecido, madurado y que al final verán en ti un testimonio y dirán todo ayuda para bien, no era para mal. Soy Eliad Montes y en compañía de la pastora Omaira Portilla nos despedimos agradeciéndoles por preferirnos y darnos la oportunidad de acompañarle. Recuerde que de lunes a viernes usted tiene una cita con nosotros en esto que es Café Pastoral. Bendiciones.